Si hubiera entre el mismo nación de Israel y entre los mismos judíos que están dispersados entre muchas naciones, si hubiera un grupo de judíos que no han creído en él, pues también será clasificada como si fuera cabrito. ¿Y por qué? Porque no creyó. Te lo demuestro. ¿Quieres que te lo demuestre? Vamos al libro de Jonás. ¿Por qué? Porque el capítulo 24, versículo 37 en adelante, te habla del arca de Noé. Y más adelante habla en el versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo. Y cuando se dice que habían dos, dice, entonces estarán dos en un campo. El campo representa a Israel. Israel. Entonces cuando dice dos, pues te está hablando de dos grupos dentro de ese campo, que significa dentro de la misma nación de Israel. Me quedé aquí en el versículo 3 en adelante. Dice la parábola, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ok. Aquí hay unas cuantas malas interpretaciones de algunas iglesias, porque algunas iglesias piensan que la palabra aceite hace referencia al Espíritu Santo. ¿Será verdad? No hace referencia al Espíritu Santo. Acuérdense que aquí se está hablando de una parábola, y las parábolas se usan ideas, imágenes, ejemplos, ilustraciones tomadas de la vida cotidiana. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo nada tiene que ver con ideas tomadas en la vida cotidiana. ¿Cómo yo se lo demuestro? Pues leyendo el contexto. El contexto dice en el versículo 9 en adelante, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, para que no les falte tanto las prudentes como las insensatas, no les falten aceite. Dice, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, mejor vayamos. Aquí aparece id, pero es lo mismo que vayamos. Vayamos mejor o id más bien a los que venden ¿qué? Aceite. Y comprar para nosotras mismas, dice la parábola. Pero el Espíritu Santo nada me convence. Se está hablando comprar ¿qué? ¿Ustedes serían capaces de comprar el Espíritu Santo? ¿Tú serías capaz de comprar el Espíritu Santo? Como si el Espíritu Santo se vendiera. El Espíritu Santo no es algo objeto. Pues por lo tanto llegamos a una conclusión que el aceite no puede ser el Espíritu Santo. El aceite, pues según el contexto, es algo literal, que es una parábola. ¿Ok? Está bien, vamos a seguir en el nombre del Señor. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirla. Acuérdate que aquí el esposo es Cristo en su segunda venida, que nada tiene que ver con el arrebatamiento o el rapto. Porque algunas iglesias toman Mateo 24 y hasta profetizan. Y dicen las señales se están cumpliendo. Terremoto, tsunami, temblores de tierra, escasez, hambruna y cosas como esa. Y piensan que eso es el arrebatamiento para la iglesia. Pero no se está hablando el arrebatamiento de la iglesia. Se está hablando de la segunda venida de Cristo, que cuando Cristo venga en una segunda, Él va a venir bien parecido al arrebatamiento, parecido.
Solamente que en el arrebatamiento de la iglesia en el tiempo presente, Jesús no va a venir a pisar sus pies en la tierra. No. Nosotros seremos levantados con fuerza, arrebatados con fuerza a las nubes y vamos a ser recibidos en el aire. Ese es el arrebatamiento. Que va a ser la segunda venida de Cristo, va a ser parecida al arrebatamiento, pero no igual. ¿Habrá trompeta? Sí, pero la trompeta de la que se va a sonar en el día del arrebatamiento no va a ser la misma trompeta del tiempo futuro de los juicios. No va a ser ese tipo de trompeta, ¿ok? Entonces, en la segunda venida de Cristo, Él se va a manifestar como el Hijo del Hombre. Cuando se dice el Hijo del Hombre, se está diciendo a Cristo Jesús viniendo con ira, con enojo, para hacer guerra, para hacer la guerra a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que de los griegos gentiles y de muchas naciones más que estuvieron en contra del pueblo de Israel. Estuvieron haciéndole guerra al pueblo de Israel, que es ese tipo de venida que Cristo va a venir como el Cordero, a luchar con con el último imperio, que es el último imperio, es el anticristo. ¿Ven? Hubieron muchos imperios en el Antiguo Testamento que también le hicieron la guerra al pueblo de Israel. Y que muchos de ese pueblo de Israel estuvieron humillados y estuvieron sujetos a esos imperios babilónicos, Asiria, los persias, los medo-persias, Roma, ¿verdad? ¿verdad? Pero el último imperio más fuerte donde Cristo va a derrotar a esos enemigos es el imperio del anticristo. ¿Ok? Entonces eso se va a dejar ver en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo Dios va a separar las naciones, que ahí vemos una separación entre muchos judíos donde los ángeles cumplirán un desempeño que es coger a sus escogidos. Ve, cogerlo ahí, de cada nación donde están los judíos y las ovejas, que son las ovejas que han creído en Jesucristo. Los ángeles van a reunir las ovejas y va a separar los cabritos que son aquellos que no han creído. Si hubiera entre el mismo pueblo de Israel y los judíos, si hubiera un remanente que no ha creído, pues también será clasificado como cabrito. Si hubiera entre el mismo nación de Israel y entre los mismos judíos que están dispersados entre muchas naciones, si hubiera un grupo de judíos que no ha creído en él, pues también será clasificada como si fuera cabrito. ¿Y por qué? Porque no creyó. Te lo demuestro. ¿Quieres que te lo demuestre? Vamos a el libro de Romanos. Vayan conmigo. Esto toma tiempo, ¿ok? Toma tiempo, hay que esperar. Pero si queremos aprender, hay que esperar. No podemos hacer un videito short, rapidito para aprender, ¿ok? Tenemos que ser un poquito pacientes, ¿ok? Voy ahora. Romanos 9. Romanos 9, versículo 27. Dice Pablo una referencia. Isaías también proclama en relación a los hijos de Israel, diciendo, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de ellos serán salvos. ¿Ok? Dice Isaías,
Pablo solamente está dando una referencia a lo que dijo el profeta Isaías. Dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, sea muchísimo, solamente un remanente de ellos será salvo. ¿Por qué? Porque solamente a los que creen. Si hubiera alguna oveja malvada, rebelde, que no creyó, pues será clasificado como un cabrito. Como un cabrito. Que los cabritos pueden incluir los gentiles que son incrédulos. ¿Ok? Los cabritos representan los gentiles incrédulos tomados para condenación. Los gentiles incrédulos. Y cuando se habla de cabritos, también puede haber cabritos entre las ovejas de Israel si no creyeron. Si no creyeron en Cristo y son ovejas rebeldes, pues se puede considerar y ser puesta como cabrito. Pero cuando se habla de ovejas apartadas, ¿verdad? Separadas a un lado, se está hablando ahí las ovejas ya que son salvadas, que han creído en Cristo Jesús, dentro del periodo del tiempo el tiempo de Israel, no de la iglesia, ¿ok? Y cuando se habla de los cabritos, pues ya son todos aquellos que no han creído, que son rebeldes a Jesús, que son los incrédulos. Puede incluir los gentiles que en este tiempo se han quedado y puede o pudiera ser incluido entre el mismo pueblo de Israel si no creyeron, si es que no creyeron. Caerían también en la categoría de los cabritos, si es que fueron incrédulos. Si creyeron, pues se quedan en la categoría de ovejitas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Continuamos. Entonces dice, a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron, ok, escuchen bien cómo es esto, ok. Cuando se le menciona insensata, son aquellas ovejitas de Israel que se le clasifican como las más débiles, Aquellos que necesitan conocer a Jesús, porque el Evangelio, según San Juan, dice, Jesús, yo conozco a mis ovejas y tengo otras de mis ovejas que necesito atraerlas. ¿Ok? Yo conozco a mis ovejas oyen mi voz. Esa palabra oyen dentro del griego aparece como un gerundio participio imperfecto. Gerundio participio imperfecto, que sería oyendo, que las ovejas siguen oyendo la voz de Dios. ¿Ok? Se pueden identificar entre los cabritos. Pero también dice la enseñanza en el Evangelio según San Juan, diciendo que hay otras ovejas más que no son de este redil y que a ellas debo de atraerlas, que son otras personas que Jesús le llama ovejas, porque está profetizándola con el mejor sentido en el mejor sentido que oigan la voz de Dios y puedan ser rescatadas. Y lo comparamos con Mateo 10. Vamos a leer Mateo 10 porque esto toma tiempo, ¿sabes? Esto toma tiempo, esto hay que pensar, analizar, discernir, esto toma tiempo, ¿ves? No puedo ir rápido, ¿ok? Mateo 10, vamos a ir a Mateo 10, versículo 6, cuando dice, sino id ante las ovejas perdidas en la casa de Israel, ¿ok? Hay ovejas que han creído en Cristo, hay judíos que han creído en Cristo, son seguidores de Jesús. Pero entre el mismo pueblo de Israel, entre el mismo rebaño, entre el mismo redil, entre la misma casa de Israel, pues hay ovejas que
necesita Jesús rescatar, que son ovejitas descarriadas, están negativas, están enfermas y negativas, son negativos, enfermos, que están en contra de Jesús y que Jesús quiere llegarse a ellos. Y el ministerio de Jesús es un ministerio público, donde Jesús estaba con sus discípulos apóstoles, pero también les predicaba a todos, que habían ovejas también, que querían que escucharan el mensaje y fueran rescatadas para el redil. Por eso es que pues tenemos que entenderlo desde ese punto de vista también. ¿Ok? Ok, vamos a continuar. ¿Estamos claros? ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Entonces dice Mateo 25, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Cuando se habla de insensata, pues ya yo les dije que son un grupo de personas representados por Israel, que representa a la misma nación de Israel. No es a los gentiles. No es a los gentiles, ¿ok? ¿Cómo yo te lo demuestro que no son a los gentiles? Te lo demuestro. Vamos allá al contexto. A lo mejor muchos de ustedes pueden decir, ay hermano, termina rápido. Acaba y termina. Sus mensajes son muy complejos. Porque a mí me dijeron hace mucho tiempo así. Una persona me escribió, tus mensajes yo no lo entiendo. Tú vas para adelante, luego para atrás, luego vas para acá, para la izquierda, luego para la derecha, pero es que es verdad. Hay que estudiar el contexto de todo Mateo para poder entender. Entonces, dice el contexto en el capítulo 6 de Mateo. Vamos a ver si es el capítulo 6. Ok, aquí mismito. Capítulo 6, versículo 7. En cuanto a la oración de los discípulos, que es la oración modelo, que se le dice así, dice, y orando no uses varias repeticiones como los gentiles, que ellos piensan que por sus muchas palabrerías yo los voy a escuchar o los voy a atender. ¿Viste? ¿Qué significa esto? Que Jesús con los discípulos, en cuanto a la oración modelo que Jesús estaba enseñando, no sean ustedes como ellos, que están viendo una separación. En el tiempo de Jesús había gentiles, claro que sí, pero el programa de Cristo es con Israel y salvar a las ovejitas descarriadas de Israel. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando dice aquí, no sean ustedes como los gentiles, está separando entre el pueblo judío y entre aquellos gentiles, que no se comparen como ellos. ¿Viste? ¿Ves? Que los gentiles no forman parte del programa y el plan de Jesús. Sí tienen participación en un tiempo futuro, pero hay que esperar el tiempo y para eso hay que estudiar mucho las dispensaciones bíblicas. ¿Ves? Que hay que estudiar la palabra en sus tiempos bíblicos, ¿ok? Y no se puede hacer un videíto Reels o Shorts para eso, para aprender. Ok, mis queridos hermanos, continuamos. Ay, hermano, termina rápido, es que tú vas para adelante, después para atrás, vuelves para la izquierda, vuelves para la derecha, acaba y termina. Si yo voy rápido, no vamos a entender, nos vamos a quedar confundidos, nos vamos a quedar confundidos y desorientados. Entonces, cuando aquí en el capítulo 25 dice, versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, nuestras lámparas que se apagan. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes aceite, vamos a ir a comprar ¿qué? ¿A comprar qué? Aceite. El aceite no es el Espíritu Santo. ¿Viste? Cuando tú vas al contexto, todo va encajando. Que no se le puede llamar aceite aquí al Espíritu Santo que está en el hombre. Porque el aceite aquí en este contexto no aplica al Espíritu Santo. Porque tú no puedes ir a comprar el Espíritu Santo. ¿Viste? Entonces cuando vamos leyendo poco a poco, vamos canalizando y todas las cosas van encajando en su lugar. ¿Ves? ¿Quieres que le haga un videito short? vamos a continuar. Dice, en el versículo 10 dice,
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. ¿Cuáles eran las que estaban preparadas? Pues si leemos el contexto, ¿ves? Es que el contexto, es que hay que ir atrás. Hay que ir atrás, luego hay que ir al frente también. ¿Viste que eso da trabajo? Esto da trabajo, toma tiempo. Esto toma tiempo. Cuando dice, pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, si vamos a hacer una comparación del capítulo 24 y capítulo 25, el capítulo 24 y capítulo 25 están en línea. Están en línea, ¿verdad? En línea con todo esto, las parábolas, que no las podemos separar. ¿Por qué? Porque el capítulo 24, versículo 37 en adelante, te habla del arca de Noé. Y más adelante habla en el versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo. Una será tomada y otra será dejada. Que más adelante yo voy a aplicar eso. Más adelante voy a trabajar el capítulo 24 para poder trabajar con las parábolas, ¿ok? No la voy a ampliar mucho ahora. Y cuando se dice que dice, entonces estarán dos en un campo. El campo representa a Israel. Entonces cuando dice dos, pues se está hablando de dos grupos dentro de ese campo, que significa dentro de la misma nación de Israel. Dentro de la misma nación de Israel o dentro del tiempo de los judíos van a haber dos grupos que nada tiene que ver con los gentiles y mucho menos con la iglesia. Tampoco, porque en este tiempo todavía no ha llegado la formación de la iglesia. Que cuando se habla aquí de dos, está hablando dos grupos dentro del contexto, ¿ves? Del territorio de Israel, de la promesa del plan con Israel. Dos grupos. Así mismo como está esta Biblia, que tú ves esta línea aquí, que divide esta parte y esta parte. Todo esto es Israel. Y se compone también de los judíos, pero está dividiendo dos, que nada tiene que ver con la iglesia ni con los gentiles. ¿Ok? Gloria a Dios. Perdone que yo use la lupa porque es que yo no veo bien, ¿ok, hermano? Tengo problemas de la vista, ¿ok? Entonces dice el capítulo 24. A lo mejor tú dices, ay, Dios mío, ahora vas a poder leer el capítulo 24. No, puedo leer el capítulo 23. Puedo leer el capítulo anterior. Puedo leer el capítulo 13 de las parábolas, la cizaña y el trigo, que lo debo de leer también. Debería de leerlo también para estudiar bien eso. Debo de leer todo. Para entonces llegar a una conclusión de quiénes eran esas ovejitas. Y si se hablaba de gentiles o no se hablaba de gentiles. ¿Entiendes la idea? Que hay que ir para atrás, hay que ir para adelante, hay que permanecer en el centro, hay que ir para la izquierda, hay que ir para la derecha. Hay que movernos, hay que estudiar. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien. Espero que ustedes entiendan todo lo que les estoy enseñando a ustedes, ¿ok? Espero que ustedes entiendan. Entonces, aquí en el capítulo 24, versículo 40, dice, entonces estarán dos en el campo, dos grupos del mismo pueblo judío, ¿verdad? Uno será tomado y el otro dejado. Que la parábola indica que las vírgenes, unas habían seguido la ley y los mandamientos, estaban apercibidos, pero otros no estaban apercibidos. Y los que no están apercibidos, si no están despiertos, y están atentos y no están obedeciendo los mandamientos, en una obediencia, se van a quedar. Que nada tiene que ver con la iglesia. Porque la iglesia va a ser levantada en el arrebatamiento. Pero este grupo va a estar en un tiempo futuro en la segunda venida de Cristo. Ve que son dos periodos diferentes de tiempo.
¿Ve? El plan con Jesús, con Mateo y las 5 vírgenes, es más, te voy a dar otros ejemplos más, pero déjame ver si me da tiempo, ¿ok? Vamos a ver si me alcanza tiempo, que ya tengo que cortar ya mismo para seguir con otro video más. Poquito a poquito, pero llegaremos en el nombre del Señor. Lo importante es que prestemos atención y aprendamos. Eso es lo más importante, ¿ok? En cuanto a las 5 vírgenes prudentes y sensatas, que son dos grupos del mismo pueblo judío de Israel, podemos verlo aquí también en Apocalipsis. Vamos para Apocalipsis, capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, en cuanto a la iglesia de Sardis, a las congregaciones de Sardis, dice así: yo conozco tus obras que tienen nombre y que tú dices que vive. ¿Ve? Yo conozco tus obras, tú dices que tienes nombre. Luego dice que vives, pero le dice la revelación que tuvo Juan aquí, pero estás muerto. Tú dices que vives, tú dices que tienes salvación, porque la palabra vivir aquí es la vida de Cristo, es salvación. Pero aquí dice, pero estás muerto. ¿Viste? Estás muerto. Estás en pecado. Tú estás muerto sin Cristo. Esto es una tipología y una enseñanza preciosa para nosotros reflexionar, que hoy en día muchos de los que brincan, saltan, profetizan, tienen sueños, revelaciones, éxtasis y muchas cosas más, ¿verdad? Y tienen unción y se pasan en ese tipo de mover. ¿Ve? Ellos se mueven en ese tipo de mover y le llaman el evangelio. Muchos pudieran estar muertos. Están jugando a la iglesia, están jugando a los apóstoles con muchos muchos títulos de apóstol, unción para aquí, unción para allá, se caen para allá, se caen para allá. Muchos de ellos están endemoniados, pudiera ser, ¿verdad? Que no estén muchos regenerados todavía, se crean salvos, pero no están, y que no toman las cosas en serio y que no creen en la palabra de Dios y que Dios los está llamando a que crean en el evangelio, a que tomen las cosas en serio. Pero hay un show y un espectáculo increíble, vestidos así, vestidos así, con santidad, eso es increíble. Perdóname, mi querido hermano, disculpa que yo haga este tipo de parábolas para enseñarles una verdad. Y esto pasó aquí en Apocalipsis. Tú dices que vives, pero estás muerto. Bien. Espérate. Ok, vamos a pasar al próximo video para continuar. Poquito a poquito llegamos, no te preocupes, ¿ok? Que poquito a poquito llegamos, ¿ok? Ya saben que me quedé aquí, pero esto toma tiempo, ¿ok? Pasamos al próximo video.